Te damos todo el honor y toda la gloria a ti que lo mereces. Eres tú, Señor, quien nos convoca a este estudio, a este tiempo, Señor, para estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que va a traer la verdad, que solamente el Espíritu de verdad puede traer. Gracias, Señor, porque tú abres el entendimiento, porque quitas toda confusión, todo engaño, toda mentira, toda falsa creencia y nos traes tu verdad. Gracias porque es tu sabiduría, es tu palabra. Y tú, Espíritu Santo, fuiste el que inspiraste a cada hombre a escribir la palabra de Dios. ¿Qué mejor maestro que tú, el que nos pueda enseñar hoy lo que quieres que conozcamos del Padre y que conozcamos de Jesús y aún de ti, Espíritu Santo de Dios? Así que te damos gracias, Señor, por tu presencia y por lo que tú vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, bueno, continuando, estamos en el capítulo 9 del libro de Marcos, recordando que este es el evangelio más corto y que en Marcos no fue un discípulo de Jesús, así que toda la información que él tiene se cree que la tuvo por medio de Pedro, que sí fue uno de los seguidores de Jesús. Estamos también entendiendo que en el versículo anterior, que es el versículo 32, Jesús le estaba explicando y hablándole a los discípulos en los que ellos estaban caminando con él acerca de que él tenía que morir y que iba a resucitar. Pero como lo dice el versículo 32, los discípulos todavía no entendían a qué se refería Jesús y incluso tenían miedo de preguntarle a Jesús qué era lo que estaba, de qué era lo que estaba hablando. Entonces ahora vamos a mirar a partir del capítulo, del versículo 33, y entonces si alguien lo puede leer, si alguien tiene ahí para leerlo, de pronto Noemí, si tú tienes para leer el versículo, y si no, entonces pues yo lo leo. Entonces, bueno, entendiendo que no tenemos de pronto la disponibilidad para leerlo ahora, entonces voy a comenzar a leerlo yo. Yo estoy usando la Reina Valera, entonces en el versículo 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces vamos a entender que ellos venían caminando, en ese caminar, en ese recorrido, Jesús les comenta acerca les enseña acerca de la razón por la que Él vino y su obra en ese morir, en ese morir y resucitar en la cruz. Y entonces ahora resulta que ya cuando ellos vienen de regreso y llegan de Galilea de bordear de pronto el mar de Galilea, regresan a Capernaum y entonces entran a la casa. Y dice que cuando ellos estuvieron en la casa, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces, eso quiere decir que ellos entraron a la casa y cuando entraron a la casa, allí en la casa, en la intimidad de la casa, es que Jesús les hace una pregunta muy simple. Les pregunta algo sencillo a sus discípulos y les dice de qué están debatiendo, de qué están argumentando entre ellos, porque ese que disputan significa que ellos estaban argumentando, que ellos estaban debatiendo algo. No solamente era una discusión, o sea, no solamente estaban discutiendo un tema o un tópico, sino que ellos estaban argumentando y estaban debatiendo. Es decir, pareciera que estuvieran en algún momento como en conflicto los unos con los otros. Y él esperó entonces hasta estar en casa, en lo privado, para poder hacerles esta pregunta. Y de hecho, tenemos que entender que Dios lo sabe todo. O sea, para Dios no hay nada oculto. O sea que Jesús sabía lo que ellos estaban hablando. Pero muchas veces Él quiere que nosotros podamos decirle las cosas, que no haya nada oculto entre nosotros y Dios. Porque Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros confesemos nuestro pecado. Él quiere que nosotros le hablemos honestamente. Él quiere que nosotros le preguntemos y Él quiere que nosotros podamos comunicarnos con Él y que de esa manera no le ocultemos nada, porque Él ya lo sabe.
seríamos como tontos nosotros en creer que a Dios le vamos a poder ocultar algo. De hecho, la palabra dice que no lo podemos engañar. Entonces, por eso Él espera que nosotros seamos los que le respondamos o seamos que los que en algún momento podamos decirle de una manera abierta cómo nos sentimos, qué estamos pensando, aún qué hemos hecho. Y por eso cuando venimos en arrepentimiento y venimos a confesar nuestros pecados, Él ya lo sabe, Él ya nos vio, pero Él quiere que nosotros hagamos y ejercitamos esa honestidad, ese acercarnos a Dios. Entonces eso fue lo que le preguntó a los discípulos, entendiendo que Él ya sabía, y lo vamos a ver ahora, que Él ya sabía de qué le estaban hablando, pero quería que ellos le dijeran, quería preguntarles. Pero vamos a ver que en el versículo 34 dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, la respuesta de los discípulos fue quedarse callados, no responderle nada. Ellos se quedaron en silencio, no le respondieron. Ellos no querían revelar lo que habían estado disputando durante el camino, lo que habían estado argumentando, lo que habían estado debatiendo. Y realmente hay que entender que usualmente cuando nos hacen a nosotros una pregunta, que nosotros conocemos la respuesta, pero que no queremos responder, es porque seguramente esa respuesta traería vergüenza, traería de pronto un mal momento, un reproche, o en algún momento también podría reflejar algo que nosotros no quisiéramos revelar. Y por eso entendemos que ellos guardaron silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos guardaron silencio? Porque ellos no querían responderle a Jesús qué era lo que verdaderamente estaban hablando. Porque realmente ellos durante todo el camino no estuvieron entendiendo o prestando completa atención a lo que Jesús les estaba diciendo en los versículos anteriores acerca de su muerte y su resurrección. Ellos realmente no estaban como que prestándole atención a Jesús acerca de lo que él estaba diciendo, de entregarse, de servir, de que él vino para servir, sino que ellos estaban disputando, y aquí lo dice claramente, estaban disputando acerca de quién había de ser el mayor, de quién había de ser el más grande, de quién era el primero, de quién era el más importante. Entonces vemos el contraste de los discípulos pensando en la grandeza, en la exaltación, en ellos, y el contraste en que Jesús estaba enseñando acerca de negarse a sí mismo y de entregarse en la cruz. Y realmente hay un contraste, no está lejos de lo que nos ocurre ahora a nosotros. Hay un contraste entre el reino de Dios, el enfoque y la perspectiva de Dios y la perspectiva humana. Y realmente nosotros muchas veces somos como los discípulos, que en vez de que estemos pensando en servir, en entregarnos, estamos pensando en nuestra grandeza, no en exaltar a Dios o engrandecer a Dios. Muchas veces estamos pensando en nuestra gloria y no en glorificar a Dios. Muchas veces estamos pensando en exaltarnos a nosotros mismos y no a Dios. Entonces es el contraste entre la perspectiva humana que siempre está enfocada en el sí mismo, en el yo, y no en el reino o no en las cosas de Dios, y la perspectiva de Dios que siempre enfoca el reino. Entonces, nosotros muchas veces pensamos orgullosamente de nosotros y nos creemos más grandes que otros. Y podemos incluso pensar en cuán grandes podemos ser, cuánto dinero vamos a tener, cuánta fama vamos a tener, que voy a ser el mejor, que voy a hacer esto. Y eso nos pierde la perspectiva de lo que verdaderamente es seguir a Jesús y es estar enfocados en el reino. Y esto nos hace similares a los discípulos de Jesús, porque ellos pensaban lo mismo porque su enfoque estaba en ellos y no en el reino. Entonces, mientras Jesús estaba hablando del reino, de que él vino para entregarse, para morir, para luego resucitar, para servir, y por eso hizo la mención de ser hijo de hombre,
ellos estaban pensando completamente en ellos, en quién iba a ser el más grande, si era Juan, si era Pedro, si era Marcos, si era, quién era. Perdón, Marcos no era ningún discípulo, pero digamos los otros discípulos, Judas, quién era el primero. Y la verdad es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, muchas veces creemos que al poner nuestra fe en el Mesías, todos nuestros problemas se van a resolver, Él nos va a hacer ricos, nos va a hacer famosos, vamos a alcanzar nuestros sueños, vamos a hacer lo que queremos ser, pero esta no es la realidad. La realidad con Jesús no es nosotros, la realidad con Jesús es Él, su obra y su reino. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, porque no es acerca de qué es lo que yo quiero o cuál es mi sueño o qué es lo que quiero hacer, quién quiero ser, sino de cómo nuestras vidas pueden servir y glorificar los propósitos de Dios y de su reino. Es decir, cómo Dios nos va a usar para sus propósitos, para su reino, para exaltar su nombre, para exaltarlo a Él, para glorificarse a Él, porque Él dice que Él no cede su gloria y no comparte su gloria con nadie. Pero nuestro enfoque humano es acerca de nosotros. Quién voy a ser yo, cuál va a ser mi sueño, y estoy muy enfocado en mí, en mí, en mí, y no en el propósito de Dios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo voy a responder a quien entregó su vida por mí? ¿Cómo voy a responder a quien entregó su vida para que yo tuviera una vida eterna? Y ese es Jesús. ¿Cómo yo voy a responder a lo que Él le agrada, a los sueños de Él, a lo que Él quiere hacer y no a lo que yo quiero hacer? Entonces el mundo, la humanidad siempre está va enfocada en qué es lo que yo quiero, cuáles son mis metas, cuáles son mis logros, cuál es mi propósito. Pero en el reino de Dios no es en mí, no soy yo, es Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Y cómo yo encajo en ese propósito que tú tienes, que tú ya tienes para mi vida. Porque incluso desde que me formaste, ya tú me diste propósito, pero el propósito no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver contigo, Señor, con lo que tú quieres hacer y cómo yo puedo aportar o ayudar o cómo me puedes usar en ese propósito. Entonces el versículo 35, Jesús dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Entonces miren es, qué maravilloso es Jesús, que Él con paciencia, dice que nuevamente con paciencia y con amor, en una mansedumbre, en una humildad que son las características del reflejo de Jesús, Él los llama, no los recrimina, no les dice, ay, ustedes discípulos que prácticamente no, como quien dice, no agarran ni una, que ya les he explicado varias veces y nada que entienden, ay, ya estoy como aburrido de ustedes, mejor yo voy a cambiar de discípulos. No, Él con todo su amor, con toda su paciencia, con esa característica de mansedumbre y humildad que reflejan su carácter, Él los llama y les dice y les da la perspectiva correcta. Él les dijo que no tienen que buscar privilegios y posiciones porque lo importante es el servicio de los demás. La discusión que ellos tenían mientras caminaban de regreso a Capernaum era quién iba a ser el primero, quién era el más importante, a quién van a poner de primer lugar, quién es el privilegiado, quién es el escogido, quién es el favorito, o sea, estaban como en esa situación. Pero Jesús en su respuesta cuando les dice, si alguno quiere ser el primero, en el versículo 35, será el postrero de todos y el servidor de todos, entonces ahí les está diciendo prácticamente todo. Les está diciendo, ustedes no tienen que pelearse por quién va a ser el primero, porque el enfoque correcto del reino de Dios es que el más grande en el reino es el último. En el reino no hablamos de quién va a ser el más importante o el primero. Hablamos de que el primero va a ser el último. Y dice que no solamente tienes que tener ese deseo de ser grande, porque si quieres ser grande, entonces hay que servir a todos. En el reino no hay tal cosa como el primero o el privilegiado o el más importante, porque esa posición ya la tiene Jesús.
Y en el reino no es que a mí me sirvan, como creo uno ahora que entonces como yo soy grande, como soy importante, entonces tengo quien me sirva, quien me lleve el maletín, quien me haga las cosas. No, en el reino no es así. En el reino, como lo dijo Jesús, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. El reino es servir, el reino es entregarse. Y por eso muchas veces los matrimonios para las personas solteras y bueno, para las personas que ya estamos casadas, esto nos sirve, porque es entender que en un matrimonio no es que a mí me sirvan, sino cómo yo puedo servir a mi cónyuge, cómo yo puedo entregarme a mi cónyuge, no cómo yo estoy demandando amor, como yo estoy demandando servicio, como yo estoy demandando que me demuestren, no, es como yo sirvo, cómo yo muestro, cómo yo también me entrego para que esa otra persona, ese cónyuge, pueda experimentar la bendición que está recibiendo de mí, el amor que está recibiendo de mí. Por eso es más bien bienaventurado dar que recibir. Y cuando tú sirves, tú estás dando, no estás recibiendo. Entonces, esta no era la respuesta que ellos querían escuchar. Realmente los discípulos no era que querían escuchar que ser el primero es el último y que ser el primero es servir. Ellos no querían seguramente escuchar esa respuesta porque la perspectiva humana es diferente. La perspectiva humana, el más grande es el primero y el más grande es el que al que a todos sirven. Pero en el reino esto es diferente. En el reino Jesús declaró que la verdadera grandeza no se muestra por cuántos te sirven, sino por a cuántos sirves tú. No es que a mí me sirvan, es a cuántos sirvo yo. Entonces Jesús cambió la perspectiva humana de la ambición de gobernar por el deseo de servir. Porque cuando tú quieres ser el primero, quieres ser el más importante, quieres ser el privilegiado, quieres ser el exaltado, estás tomando una posición de gobierno, de poder, de dominio. Pero Jesús está diciendo que esa ambición de ser el primero, de gobernar, está cambiada por un deseo de servir. Y esa ambición también de tener cosas hechas para nosotros, o sea, que las cosas me las hagan a mí, que me sirvan, la cambió por el deseo de que yo haga cosas por los otros. Entonces, más que esperar que hagan cosas por mí, que yo reciba, es más bienaventurado, es más enfocado en el reino, es más privilegiado que yo pueda hacer cosas por los demás, que yo pueda servir. ¿Cuántas veces hemos visto personas en el metro, no sé, o en el bus que están de pie y no les damos la silla? ¿Cuántas veces hemos visto personas cargadas con bolsas que no nos importa y dejamos que vayan y no las ayudamos? ¿Cuántas personas hemos visto que están incluso ancianas que de pronto tienen artículos en el supermercado y nosotros más jóvenes y podemos estar parados en la fila con mayor tiempo, pero no les damos el turno y no les decimos, vea, pase usted que yo puedo esperar, porque siempre estamos en pos de nosotros. Yo quiero llegar rápido, quiero pagar rápido, quiero hacer rápido. Soy yo soy el que tengo que estar sentado, yo soy el que tengo que estar cómodo. Entonces es un cambio de perspectiva la que Jesús le está trayendo a los discípulos y que también nos habla a nosotros de cómo nosotros podemos cambiar también esa perspectiva de cómo servir, a quién servir. Y si nosotros salimos todos los días, nos vamos a dar cuenta que hay alguien a quien servir, hay alguien a quien ayudar. Y cuando hacemos eso, nosotros estamos reflejando el amor de Jesús, estamos reflejando el carácter de Jesús. Y las personas van a ver a Jesús a través de nosotros y en nosotros. Entonces el versículo 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces Jesús hubiera podido incluso ponerse él de ejemplo, porque Él es el más importante, Él es el más grande. Él hubiera podido decir que Él es el más grande, que Él es el más importante en el reino y que por eso ellos no tenían por qué estarse peleando, discutiendo, disputando esa posición. Pero Él les da un ejemplo y les da un ejemplo que contrasta con lo que
ellos están pensando, los discípulos, y con lo que Él quiere enseñarles, porque escoge a un niño para poner como ejemplo. Entonces Él toma a este niño, lo toma en sus brazos, lo trae, es decir, como lo abraza, y algunos comentaristas estudiosos piensan que puede ser un hijo de Pedro al que Él trajo. Pero independiente si era el hijo de Pedro, de Juan o quien fuera, es un niño. Y lo importante es que él quería transmitir esto acerca del niño, porque habla de recibir en el nombre de Jesús a un niño, habla de recibir a un niño. Es decir, un niño es reflejo de humildad, porque no tiene grandeza ni nada de qué creerse. Entonces está explicando acerca de lo que significa este niño y de lo que significa recibir a este niño en su nombre. Mateo, como este mismo pasaje está en Mateo y Lucas, Mateo expresa un poco más o amplía un poco más este pasaje, pero como estamos estudiando Marcos, que es más específico, pues no vamos a meternos con Mateo. Cuando estudiemos Mateo, pues miramos la amplitud de lo que Mateo explica. Recordemos que Marcos es muy específico y muy concreto en lo que él habla, no es tan detallista de pronto como lo es Mateo o tan detallista como también lo es Lucas. Y cada autor de los evangelios cuenta el evangelio desde una perspectiva que ellos lo están viendo. Entonces, aquí estamos mirando que los rabinos incluso consideraban una pérdida de tiempo enseñar las escrituras a un niño, en este caso la Torá, a un niño menor de 12 años. Ellos consideraban que era una perdedera de tiempo y por eso consideraban que a partir de los 12 años era que ellos tenían que estudiar la Torá. Y entonces entendiendo esto, entendiendo cómo era considerado un niño en ese tiempo, en esa cultura, entonces Jesús está tomando a este niño para ejemplificar que el niño, aunque es, digamos, por decirlo así, insignificante, el niño representa mucho, representa incluso que si tú lo recibes, está recibiendo a Jesús y que al recibir a Jesús es también recibir al Padre. Entonces, está hablando de que no se necesita ser grande para representar a Jesús, de que no se necesita, como la discusión que tenían los discípulos de quién es el más grande, no se necesita discutir acerca de eso, porque aún un niño, un niño que es insignificante en esa cultura, un niño que no tiene nada de qué digamos, gloriarse, aún así, el que reciba ese niño está recibiendo a Jesús. Ese niño representa a Jesús. Entonces, nuestro enfoque y perspectiva tiene que ser la del reino de Dios, la de Dios y no la perspectiva humana. Y eso es un cambio de mentalidad que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a Cristo. Nosotros no podemos seguir con nuestro enfoque humano, porque el enfoque humano es contrario al enfoque del reino, es contrario al enfoque de Dios, son opuestos. Nunca va a haber una coincidencia en lo que es el enfoque humano y lo que es el enfoque de Dios. Y recordemos que los discípulos todavía tenían un enfoque humano y por esa comprensión era que Jesús tenía paciencia con ellos y les enseñaba, porque sabía que ellos estaban con ese enfoque humano. Entonces, es importante entender que el deseo de ser alabados, el deseo de obtener reconocimiento, el deseo de ser primeros no es el enfoque correcto del reino. El enfoque correcto del reino es poder ser humildes, es poder servir, es no querer grandeza. E incluso hay versículos que nos hablan de que es mejor que nos sentemos atrás y que siendo atrás seamos exaltados por Dios para sentarnos adelante, que nos sentemos adelante y que adelante nos echen para atrás. Y también nos habla de que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces, en el reino de Dios hay un contraste con respecto a lo que es el enfoque humano. Y entonces ahora continuando, el versículo 38, Jesús, no, Jesús, bueno, ya este no es Jesús, este es Juan, pero Jesús les está dando esta claridad y les está dando este ejemplo
de lo que él está hablando acerca de que el primero será el último y de que hay que servir a todos para ser el primero. Y entonces, en este contexto de lo que Jesús les está hablando y que toma como ejemplo a este niño, vemos que en el versículo 38 viene Juan, el discípulo Juan, y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces, miren qué interesante, que parece que Juan eh, comenzó a tener la necesidad de poder hablar y de contarle a Jesús lo que habían hecho. Entonces, ellos no le dijeron a Jesús lo que habían estado disputando, pero ahora aquí en el contexto de lo que Jesús les estaba hablando, Juan siente como el ímpetu o la necesidad de poderle decir a Jesús eh, que era lo que ellos habían hecho orgullosamente para impedir que otras personas hicieran lo que ellos hacen como seguidores de Jesús. Y entonces Jesús le va a responder, pero Juan parece ser que él se sintió de pronto con la necesidad de poder preguntarle y miren que él usa la palabra maestro. Hemos visto a uno, o sea, es decir, está diciéndole a Jesús, tú eres el maestro y necesito que me enseñes y me digas si lo que hicimos fue correcto o no, porque orgullosamente dijo, no, sí, nosotros le dijimos que no lo hiciera, se lo prohibimos, porque él no nos sigue, o sea, él no forma parte de nosotros, él no es de los 12, él no te sigue. Y es que hay una circunstancia, y es que hay una circunstancia importante cuando el orgullo crea exclusividad, es decir, el orgullo, la exaltación, hace que yo quiera ser exclusivo, que quiera tener privilegios, que quiera solamente la exaltación. Y de esa manera está perdiendo el sentido del enfoque del reino. Porque el gran problema de la humanidad es precisamente el orgullo y la soberbia. Y por eso se contrapone al reino de Dios, en donde hay que ser mansos y humildes como Jesús. Entonces, ellos estaban en el contexto de Juan, Juan estaba diciendo como que, ay, no, realmente este estaba echando fuera demonios, pero él no nos sigue, él no forma parte de los 12, él no te sigue a ti, entonces nosotros se lo prohibimos porque ¿cómo va a estar haciendo lo que nosotros hacemos? ¿Cómo va a estar haciendo eso si él no está con nosotros? Y muchas veces nosotros tenemos esa perspectiva como exclusiva, es decir, si no soy yo, no es uno de los míos, tú no lo puedes hacer, si no es esta iglesia, entonces esta es la mejor iglesia porque es que aquí está, o sea, no, el reino de Dios no es así. El reino de Dios es, vinimos a servir, vinimos a ser servidores. Entonces, al hacer esto, Juan estaba mostrando que no estaba seguro. Es decir, cuando él le pregunta a Jesús, está mostrando que él no está como muy seguro de si había hecho lo correcto al prohibirle a este hombre que echara fuera demonios en el nombre de Jesús. Y mira que lo dice, dice que él estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Contrasta a lo que ocurrió en el libro de Hechos, cuando unos hermanos también estaban tratando de echar fuera demonios que quedaron avergonzados porque ellos no estaban, ellos no eran discípulos de Jesús. Pero este sí era un creyente en Jesús, él creyó en Jesús, pero estaba echando fuera demonios sin que perteneciera de pronto a los seguidores de Jesús, aunque sí creía en Jesús. Entonces el versículo 39 nos dice que, pero Jesús dijo, nos dice lo que le responde Jesús, dice Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces Jesús le enseñó que no era correcto prohibirle a alguien que no era seguidor de él que hiciera milagros en su nombre. Es decir, no hay tal exclusividad, no hay tal privilegio de que solamente los seguidores de Jesús son los únicos que pueden echar fuera demonios o pueden hacer milagros. Esa no es la perspectiva correcta del reino de Dios. Por eso luego Jesús dijo, el que cree en mí, mayores cosas que yo hará. Es solamente creer en Jesús
y en su nombre podremos hacer muchas cosas. Y eso era lo que este hombre estaba haciendo. Este hombre se adelantó a lo que, a la autoridad y a todo lo que Jesús delegó después a sus discípulos, cuando dice, el que cree en mí, mayores cosas que yo hará. Y este hombre ya estaba haciendo eso, pero ¿por qué? Porque él había creído en Jesús. Entonces tenemos que entender eso, no, en el reino de Dios no hay exclusividad. No es que yo solo entro y tú no, o no es que yo voy primero y tengo una mansión más grande que la tuya. No, no hay exclusividad. No hay tal situación de privilegios, porque a los ojos del Señor todos somos iguales. No hay diferencia, no hay acepción de personas, dice la palabra, pero lo que sí hay son íntimos, como lo vemos cuando en la transfiguración Jesús solamente llevó a tres, llevó a Andrés, a Jacobo y a Juan, tres de sus discípulos, y cuando fue también a resucitar a la hija de Jairo, también entró solamente con esos tres discípulos y dejó que todos los incrédulos se quedaran afuera y solo los papás de la niña con ellos se fueron que entraron. Entonces Jesús sí tiene íntimos, pero no hace acepción de personas. No hay exclusivos, no hay privilegiados, sino que los que más se acercan a Él son los que más cerca están, porque la palabra nos dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces el versículo 40 nos dice, porque el que no, él le sigue diciendo, o sea, sigue diciéndole a los discípulos y sigue explicándole a Juan, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí Jesús está diciendo que el que no hace cosas en contra de él, las hace por él. Es decir, si este hombre no está haciendo nada en contra mía o en contra de nosotros, él lo está haciendo realmente por nosotros, porque él está echando fuera demonios en mi nombre. Y ese es el ejemplo de este hombre, porque en el nombre de Jesús él estaba echando fuera demonios, él no estaba en ningún momento echando fuera demonios en otro nombre o en autoridad de él o haciendo un show, un espectáculo para atraer gente, no, él lo estaba haciendo en el nombre de Jesús, él estaba con Jesús, no contra Jesús. Entonces, puesto que el hombre era un legítimo seguidor de Jesús, él estaba proclamando la verdad de Jesús y estaba glorificando a Jesús porque estaba haciendo lo que estaba haciendo en el nombre de Jesús. Ahora entonces el versículo 41, y ya para terminar, dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, hay recompensa para cualquiera que ayude a un creyente a hacer la obra de Cristo. Es decir, somos varios creyentes con varios dones, con capacidades que Dios nos ha dado. Qué rico es poder trabajar juntos. Qué rico es poder ayudarnos juntos. Es como que no hay tal iglesia, no hay tal cosa de competencia entre iglesias. Una iglesia no puede competir con la otra porque forman parte del mismo reino, forman parte de la misma misión, tienen el mismo objetivo y el mismo propósito en el reino. Y por eso no debería haber competencia. Debería haber incluso, si hay alguien que no se siente a gusto aquí, pues ve allá, puedes ir allá, puedes congregarte allá, porque allá también vas a recibir. Entonces, tenemos una perspectiva de reino, tenemos una perspectiva de que somos todos el cuerpo de Cristo y no debe haber tal cosa como la competencia o que yo estoy en contra o que yo hago cosas en contra de otro creyente, porque al contrario, qué privilegiado es, qué recompensa hay cuando podemos ayudarnos. Cuando este hombre estaba ayudando a los discípulos no lo vieron así, no vieron que este hombre estaba ayudando a expandir el reino, porque él estaba también echando fuera demonios en nombre de Jesús. Estaba echando fuera demonios, estaba liberando a personas que iban a necesitar esa liberación en el nombre de Jesús. Qué maravilloso era, pero los discípulos no lo vieron así. Los discípulos vieron que te prohíbo que hagas eso porque no nos sigues y porque nosotros tenemos exclusividad. Entonces, entonces hay que entender que ellos no tenían la perspectiva correcta y por eso Jesús les estaba diciendo, no se los prohíban, no se los prohíban. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo de una manera correcta. Y ahora estamos hablando de que en algún momento vas a tener
una recompensa, porque entonces es cuando está diciendo, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, es decir, cualquiera que los ayude, porque ustedes pertenecen a Cristo, porque ustedes están haciéndolo el reino, ellos van a tener recompensa. Entonces, cualquier persona que ayude a un creyente a cumplir la obra de Cristo, a hacer la obra del reino, va a tener una recompensa. Y aquí también Jesús nos está hablando de que solamente hay dos posiciones. Está el que ayuda en la obra de Cristo y está el que está en contra de la obra de Cristo, pero no hay un término medio. Y ambas posiciones aplican porque hay una acción a favor. O sea, es decir, tengo una acción a favor del reino o tengo una acción en contra del reino. O me opongo o soy contrario o ayudo. Así que a la larga, el que no hace nada va a perder su recompensa, porque no la pierde si precisamente está ayudando, está sirviendo, está haciendo algo por el reino. Y obviamente el contraste es que no hay recompensa al que está en contra, al que está oponiéndose a las cosas del reino. Entonces, aquí nos viene algo más interesante, porque o traemos personas a encontrarse con Jesús o alejamos a las personas de Jesús. Es decir, para Dios no hay término medio. O estamos a favor o estamos en contra. Y aquí hay un contraste entre la humildad y el orgullo, donde tampoco hay término medio. Es decir, o somos humildes para aceptar la ayuda, somos humildes para saber que no hay grandeza, no hay exaltación, no hay importancia, sino que todos estamos llamados a servir, o está ese orgullo de solo soy yo, nada más puedo hacerlo yo, tú no, o somos humildes para aceptar que todos podemos servir. Así que debemos escoger siempre el camino de la humildad, porque ese camino de la humildad es el que se manifiesta cuando nos negamos a nosotros mismos para seguir a Jesús, y es el carácter, el corazón de Jesús, es la humildad y la mansedumbre. Tenemos que hacerlo todo con humildad. Tenemos que reconocer que nosotros no somos nadie sin Jesús, como lo dice, Él es la vid, nosotros los pámpanos, lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, reconocer que nuestra grandeza está precisamente en el camino hacia la descendencia. Es decir, no hay tal grandeza en el reino de Dios, sino que hay descendencia, hay entregarme, hay negarme, hay humillarme. Y por eso Proverbios 22:4, ya para finalizar, dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Entonces hay recompensa cuando somos humildes, hay recompensa cuando en esa humildad tenemos el temor del Señor. Hay recompensa cuando nosotros sabemos que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, pero las riquezas no son nuestras, son para Él. Hay humildad y recompensa cuando nosotros reconocemos que el honor no es para nosotros, sino para el Señor. Y hay humildad y recompensa cuando reconocemos que nuestra vida le pertenece a Dios y que es entregar nuestra vida para que Él saque lo mejor de nosotros y no nosotros ponernos con exigencia de que quiero que hagas esto conmigo, de que quiero hacer esto, quiero lograr lo otro, y por eso entonces tú me tienes que ayudar, Dios, porque tú eres el que me... No, es Señor, aquí estoy en una humillación, en una humildad para seguirte a donde tú me digas que vaya, para hacer lo que tú quieras que yo haga. Y esa fue la gran enseñanza que les dejó Jesús a sus discípulos en estos pasajes. Entonces, bueno, hasta aquí ya terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, si tiene algo que quiera compartir, tenemos el tiempo para hacerlo. Quiero cortar aquí porque los otros dos, ya nos queda solamente un pasaje, pero este pasaje por el tiempo no lo alcanzamos a desmenuzar bien, entonces preferiría que en vez de quedar corto, lo terminemos aquí. Y este último pasaje del versículo 42 al 50 de este capítulo 9, ya para finalizarlo, lo tomemos en la próxima clase.